Cuarto encuentro teológico. Dios, fuente de madurez. Organizado por la Colegiata Cielo en la Tierra y la Universidad Salesiana en mayo 2026. Nos disculpamos por la calidad de sonido, que hubo una incidencia técnica en esta primera conferencia. Pues empezamos ahora enseguida con Josep Manuel Vallejo. Él es fraile capellán, estudió teología en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat. Se dedica a la difusión bíblica y al cultivo de la espiritualidad, acompañando a grupos y a personas. Y es director de la revista Cataluña Franciscana. Os puedo recomendar, no he traído el ejemplar, pero de ahí leímos un artículo y nos hizo que dijimos, vamos a invitarlo porque ese hombre es muy interesante, ¿no? El título de su conferencia es Jesús, fuente de madurez y de crecimiento. Y es muy original porque está inspirado en el mundo vegetal también, que necesita un fruto para madurar y que necesita el ser humano para madurar. Para él, Jesús de Nazaret es la persona sana y adulta, fuente y modelo de profunda humanidad. En contacto con él y sintonizando con sus criterios, podemos alcanzar un alto grado de madurez y de profundidad vital. Pues gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Y te dejo la palabra. Simplemente tienes que empujar. Gracias a vosotros por invitarme, porque hablar de Jesús siempre es un regalo impagable, por tanto, gracias. Habría que empezar diciendo que es madurar, ¿no? Que, como has dicho muy bien tú, viene del mundo vegetal. Los frutos de los árboles maduran con el calor, con el abono, con el agua, a su debido tiempo. Cuando las peras y los manzanos están a punto, se las coge, cuando han llegado a ser lo que han de ser, se las coge y se las come, ¿no? Por tanto, madurar en el mundo vegetal es una cosa automática, cosa que no ocurre con el mundo humano. Las personas no maduran así con el tiempo. Y si hay las condiciones adecuadas, las personas maduran si quieren. Y hay algunas y algunos, sobre todo en nuestra época, que no quieren madurar, ¿no? Que eternizan el principio de Peter Pan, y son más adolescentes hasta los 50 años y algunos hasta los 60. Eso es así. Por tanto, la madurez humana pide querer. Querer. Es decir, que pide unas condiciones, enfrentarse con una cierta actitud a las dificultades de la vida, relacionarse, profundizar, saber quién eres, estar contento contigo mismo en las condiciones, pero sobre todo hay que querer madurar. Si la persona humana no quiere madurar, pues se queda adolescente toda la vida. Bien, madurar, mirando el diccionario, que siempre va bien, con palabras un poco altisonantes, pero es preciso. Dice, madurar es el proceso de asumir la responsabilidad de la propia vida, aceptando las consecuencias de las decisiones, gestionando la frustración, que eso hoy cuesta mucho, y desarrollando una autonomía emocional y personal. Y yo añadiría que la madurez es huir de la dependencia infantil y vivir en interdependencia, dando y recibiendo. Porque amar, que es lo más propio de una persona madura, no es simplemente dar, también es recibir. Por tanto, ser interdependiente, dejarse amar y amar, sería una de las características de la persona madura. Y también, yo diría, yo soy discípulo de San Francisco y de Jesús, yo diría que la persona madura también sabe vivir la no violencia. O sea, acoger de manera pacífica las agresiones y los insultos o las ofensas. Bien,
¿Cómo es una persona madura? Se podrían decir algunas características. En principio, una persona madura sabe convivir con la afectividad, que es lo más profundo y lo más problemático que tenemos. El padre Severino, que era un claretiano muy sabio, decía: el problema afectivo no es uno de nuestros problemas, es el problema, que no se cura con los años. Se va modulando, pero no se cura con los años. Entonces, la persona que sabe convivir con su afectividad, pues no se espanta de sus sentimientos, ni de sus deseos inconfesables. Es una persona normalmente tierna. La ternura es el movimiento de lo santo dentro de nosotros, decía la Cristina Kaufmann. Qué bien dicho. La ternura es el Espíritu Santo dentro de nosotros, de manera que es un criterio de discernimiento de primer orden para saber si nuestras actitudes están en Dios o no. Si hay ternura, es del Espíritu Santo. Si no hay ternura, pues no es del Espíritu Santo. Es sencillo, ¿no? De manera que la persona madura es tierna, no tiene miedo ni vergüenza de mostrar, de dar y recibir afecto. También la persona madura se muestra tal como es. No tiene que disimular ni llevar una máscara, o en unos ambientes decir una cosa, en otros ambientes decir otra. Es como es, está contenta con lo que es, se acepta con sus defectos. Porque todos tenemos defectos, afortunadamente, si no, no había quien nos aguantara. Pero aceptar los defectos y dar gracias por los defectos es un síntoma de madurez. De hecho, la persona madura es flexible, al contrario que la rigidez y la testarudez. Es flexible, como los cipreses tan bonitos que tenéis aquí. Yo lo aprendí en la montaña, en el Montnegre. Contemplando los cipreses te das cuenta que con el viento son flexibles, se van moviendo pero no se rompen. Si fueran rígidos, con el viento se romperían. Pues es una metáfora de la vida. Nosotros, si somos flexibles con los vaivenes de la vida, podemos seguir caminando. Pero si somos rígidos, pues nos rompemos. Esto te lo enseña la naturaleza, la creación. Cuando estás rato en silencio en medio de la creación. Por tanto, la persona madura es flexible, sabe comprender a los demás y perdonar, porque se conoce y sabe que es débil y limitada. Aceptar y reconocer que somos débiles es muy importante, pero nos cuesta mucho. Por eso disimulamos y hacemos cherquirimercas para aparentar lo que no somos. Pero un primer principio o segundo de madurez es aceptar que somos pobres, que somos limitados y que somos muy débiles. Y necesitamos ayuda de los demás y de Dios para vivir. La persona madura se muestra serena y se siente segura porque se apoya en experiencias y convicciones sólidas. La persona madura tiene experiencia. Cuando eres joven, pues tienes mucha vitalidad, pero experiencia poca. Y hoy en día se idealiza a los jóvenes. Eso para mí es una enfermedad que se cura con los años, pero idealizar a los jóvenes es mantener la adolescencia eterna en la sociedad. La experiencia y los años te dan convicciones y solidez. Y la persona que tiene convicciones, pues está serena, no se altera con los vaivenes de la vida. La persona madura es libre, no se deja influenciar fácilmente, pero sabe dialogar. Y actúa por convencimiento. Y ante las agresiones sabe reaccionar con paz. La no violencia, la mansedumbre es un signo muy claro de adultez, de madurez. Y ser fiel a la propia conciencia y actuar en conciencia, prescindiendo de lo que me digan los demás, que vayas contra todo el mundo, eso es un signo de profunda madurez. Luego, la persona madura no le pide a la vida más de lo que puede dar. Y a veces, cuando somos jóvenes, queremos una felicidad absoluta, ¿no? Y la peor manera de encontrar la felicidad es buscarla desaforadamente. Es decir,
La vida tiene como un 50% de felicidad y un 50% de dolor. Y en algunas vidas la proporción de dolor es mayor, ¿no? Pues no le podemos pedir el 100% de felicidad y de placer a la vida, cosa que a veces hacemos. No toleramos la dificultad, no toleramos la contradicción o la enfermedad. La persona madura sabe relativizar porque ha experimentado lo esencial y puede hacer prioridades. No todo es igualmente importante en la vida, ni igualmente esencial. La persona que sabe priorizar es una persona de experiencia y que ha madurado con los años. Y la persona madura finalmente se reconoce sobre todo en la actitud oblativa. La persona que se da, que está pendiente de los demás, que está al servicio de los demás, pero también se deja ayudar. No se mira el ombligo, es un signo de narcisismo. La persona madura es capaz de, como decía antes, de interrelacionarse, de dar y de recibir. No olvidemos que el Dios de los cristianos es Trinidad. Es una familia de personas que se aman. Y las personas de la Trinidad dan y reciben. Están mutuamente interpenetradas. Se relacionan las unas con las otras. Y estamos creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Por tanto, dentro de nosotros hay un dinamismo relacional. Quien se relaciona, se realiza. Quien se cierra, se destruye. Es así de sencillo. Bueno, otros aspectos de la madurez, que son del padre Severino. Este hombre, un hombre muy sabio, que era director del Instituto de Espiritualidad de los Claretianos de Madrid. Este hombre dice, de una manera muy sobria, que la persona madura tiene sentido de la responsabilidad, es coherente con sus decisiones y sabe aceptar lo que le toca en la vida. Es una persona que se domina a sí misma y que no es esclava de sus caprichos o de sus pulsiones interiores, ¿no? La persona madura sobre todo tiene sentido del humor, que es fundamental para vivir, fundamental. A veces los cristianos somos muy serios. El sentido del humor viene de estar en lo fundamental y poder relativizar todo lo otro. Las personas que tienen sentido del humor miran las cosas desde Alfa Centauro. Y si tú miras la realidad desde Alfa Centauro, ves que eso es una picharadeta, es que somos unas pulgas en medio del universo, ¿no? Ahora, si te miras la realidad desde tu parcela y solo ves esto, pues todo se te hace un problema. Por tanto, por eso el cristiano tiene sentido del humor, porque vive consciente de la resurrección de Jesús. Si vives consciente de la resurrección de Jesús, pues todo lo que ocurre pues es relativo. Y luego, finalmente, la persona madura tiene capacidad de silencio y soledad. Se madura en el silencio. Se madura reflexionando sobre la vida en largos ratos de silencio. Y hoy en día a nuestro mundo le cuesta mucho estar solo y estar en silencio. Por eso quizás es tan inmaduro. Y también decía el padre Severino que la persona madura es capaz de amistad. La persona incapaz de amistad no puede ser cristiana, porque Dios es amistad. Y a Jesús le gustaba mucho tener amigos, y cenar, hacer la sobremesa, y pasear y hablar. La capacidad de amistad es uno de los signos de persona realmente ancha, realizada y feliz. Bueno, estos son unos brochazos sobre la persona madura. No todos tenemos todas estas características, porque afortunadamente todavía podemos crecer. Pero la plenitud de la madurez no la alcanzamos hasta que nos morimos. Espero que en el cielo seamos maduros del todo, pero bueno, se trata de ir acercándose a una cierta proporción de madurez que no nos haga esclavos de los caprichos. Bien, Jesús es fuente de madurez y de crecimiento. Este es el título del articulillo, que luego, si lo queréis, lo tenéis aquí. Y si lo queréis mirar en internet, pues entráis en la web de los capuchinos y en la revista Recerca 91, publicaciones, lo tenéis.
Bien, Jesús es la persona sana y adulta, yo diría la más sana y adulta que ha caminado en esta tierra. Y es fuente y modelo de profunda humanidad. De manera que Jesús es una persona madura que ayuda a madurar a los que se relacionan con él. Entonces es un pedagogo de primera categoría. Primero, Jesús es un hombre de profunda afectividad, sana, tierna, adulta. A mí me gusta mucho pensar que Jesús es un hombre rudo, un trabajador manual, que está moviendo vigas y picapedrero y está con las vigas de madera, tiene las manos callosas, es un hombre rudo. Además, si hacemos caso a la sábana de Turín, Jesús es un hombre cepado, de 1,80 m. Es un hombre rudo, pero a la vez profundamente tierno y que vive los afectos con una libertad maravillosa. Abraza a los niños, tiene amigos, se deja invitar, se conmueve con el dolor de los que sufren, de los enfermos. Esplagnizomai, dice el texto. Esplagnon en griego son entrañas. Cuando Jesús ve aquellas multitudes desalmadas y desesperanzadas, dice el texto, esplagnizomai. Se le conmovieron las entrañas. Tuvo un estremecimiento de compasión. Mira que la compasión de Jesús no es una simple compasión, sino que es un estremecimiento de compasión. Es un hombre que vibra con los paisajes, que vibra con la ternura de los niños, que vibra con el sufrimiento de los débiles, ¿no? Jesús llora la muerte de Lázaro, se conmueve de dolor delante de la muerte del hijo de la viuda de Naín. Es un hombre profundamente sensible. Es un hombre que se deja tocar por las mujeres, no se escandaliza. Esto a mí me ayudó mucho para madurar la afectividad. Es un hombre maduro, efectivamente. Acordaos de aquel texto en que está cenando con el fariseo Simón y entra una mujer prostituta y se le pone a los pies, empieza a darle besos, a llorar, a lavarle los pies, a secárselo con los cabellos, a ungirle con perfume. Y el Simón, escándalo, lo está mancillando, no sabe que es una prostituta. Esto es lo que piensa Simón. Y Jesús, como buen pedagogo, no le dice, no le riñe. Si hubiera reñido, Simón se hubiera cerrado. No. Simón, que es un maestro de la ley, teólogo, y Jesús le conoce, le dice, Simón, tengo que hacerte una pregunta. Y, maestro, me pregunta, dime, maestro. Ya está. Un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 50 y otro le debía 50.000. No podían pagar ninguno de los dos, les perdonó a los dos. ¿Quién le amará más? Evidente, aquel que se le ha perdonado más. Has caído, lo has dicho tú, Simón. Lo has dicho tú, no yo. Y entonces viene la gran lección de Jesús. Mira, Simón, yo cuando he entrado en tu casa, tú no me has lavado los pies. Es signo elemental de hospitalidad palestina. Esta mujer, desde que ha entrado, no ha parado de lavármelos con sus lágrimas. Tú, cuando entré en tu casa, no me diste el beso de paz. Esta mujer no ha parado de besarme los pies desde que ha entrado. Tú, cuando entré en mi casa, no me has ungido con perfume, que también es un signo de hospitalidad. Esta mujer no ha parado de ungirme los pies con nardo, con perfume. Ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Y queda implícito, tú no amas porque no necesitas ser perdonado. Es una lección de una madurez extraordinaria. Y Jesús no se escandaliza de que una prostituta le esté tocando los pies y besándole y tal, con gestos claramente eróticos. Eso es una persona madura. Yo os confieso que mi afectividad me la ha ido curando, todavía no está curada del todo, pero me la ha curado Jesús, viendo cómo actúa. Y en eso, en el mundo eclesial, nadie se ofenda, a veces somos retraídos en este tema afectivo. Hay algunas monjas que me parece un hombre hasta con mala educación. Las educaron en evitar las ocasiones y entonces no te hablan para no pecar.
Oiga, y a veces en la Iglesia este tema no lo tenemos superado. Somos reprimidos efectivamente, con perdón, sé que exagero, pero se da y bastante. Bueno, pues Jesús no es así. Jesús es un hombre profundamente maduro afectivamente. Y la grandeza de Jesús, bueno, por otro lado, Jesús es un hombre de convicciones sólidas. Se apoya en la propia conciencia. Y cuando le dicen cosas que van contra conciencia, desobedece. Por eso Jesús se salta el sábado cuando conviene, no cumple ni una de las normas de pureza ritual, que eran absurdas. Cogen gavillas sus apóstoles cuando tienen hambre. Es que no se puede, ¿no sabes que no se puede coger en sábado? No, tienen hambre, ¿no? O cuando le dicen, tus discípulos, ¿por qué no ayunan en el miércoles y el viernes que tocaba? Dice, ¿pueden ayunar los invitados a bodas cuando tienen el novio entre ellos? Y es espectacular esta respuesta. Bueno, Jesús es un hombre libre, porque se apoya en convicciones sólidas, aparte de la relación con su Padre, y todo lo que no va con el bien del hombre, con sus convicciones, pues desobedece. Es un hombre profundamente libre. Y esto es extraordinario. Y recordar la conversación con Pilatos es una perla. La conversación con Pilatos dice, ¿tú eres rey? Dicen que tú eres rey. Y dice, ¿esto lo dices por propia iniciativa o por lo que han dicho otros? Y tiene la corona de espinas, sabe que le van a matar. Pero qué grandeza, Dios mío. Jesús es así. Es persona fascinante, de la cual uno se enamora fácilmente y tienes ganas de ser amigo suyo. No discípulo, amigo suyo. Intimar con él y dejarte impregnar de sus criterios, de su mirada, de su forma de amar, de su forma de actuar. Bueno, otra cosa propia de Jesús que a mí me gusta mucho es que es una persona sobria en palabras. Ya lo es sobrio, es pobre, es una persona que no tiene donde apoyar la cabeza, y viven de lo que les dan en la acogida cuando predica, ¿no? Un hombre pobre, pero sobrio en palabras. Si una cosa se puede decir con 5 palabras, no la dice con 25. Es lapidario. Esto a mí me encanta. Dice aquellos de la mujer adúltera, después de que no escucha las acusaciones, se levanta y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lapidario. Y aquellos se van, empezando por los más viejos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y Jesús es un hombre sobrio, lapidario en palabras. Y esto no es secundario. Vigilar con las personas que hablan mucho. Algo no funciona. Efectivamente, algo no funciona con el bla, 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 bla. Y esto es muy frecuente en nuestra sociedad. Sherrameca, habladuría. Se habla por los codos y no se dice nada. Jesús no era así. Jesús es un hombre que habla poco, pero cuando habla, apártate. En esto, el Papa Prevost es muy así. Yo lo admiro muchísimo. Ha estado un año en silencio, prácticamente. Y cuando ha tenido que hablar, ha hablado con una claridad meridiana que nos ha dejado a todos admirados. ¿Sabéis a qué me refiero, no? Eso es un hombre, eso es un cristiano. Persona madura, discreta, silenciosa, profunda, que habla poco, pero cuando habla te dice palabras pastadas en el silencio y en la experiencia. Eso es lo que nos conviene en la Iglesia. Palabras densas, palabras que tengan contenido, profundas, y no la charremeca, la bla bla bla. Bien, uno de los aspectos de grandeza de Jesús es que él es un hombre maduro, pero que ayuda a madurar. Y eso se ve en las controversias, en las discusiones que tiene con muchas personas.
Una de ellas es el que tiene con el maestro de la ley. ¿Recordáis aquel maestro de la ley? El maestro de la ley son teólogos que viven en la teoría del hablar de Dios, ¿no? Pero eso siempre en el nivel de la teoría. No todos, pero es un defecto de los teólogos. Y entonces este hombre pues quiere entablar una conversación con Jesús. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como si no lo supiera, pero quiere entablar una discusión con Jesús, así teórica, profunda, entre colegas. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús, que debía ver en él que no había demasiada buena voluntad, un poco de vanidad, pero no había mala intención, no le dice, si lo sabes, ¿por qué no me lo preguntas? Podría haber dicho esto, ¿no? Porque es verdad, él ya sabe cuál es el mandamiento más importante, ¿para qué lo pregunta? Pero no, Jesús le dice, ¿qué recitas cada día? ¿Qué dice la ley? Y en otro contento, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único, estima al Señor tu Dios con todas las fuerzas, etc. El Shema, ¿no? Y Jesús le dice, ¿has respondido bien? Hazlo. No te quedes en el nivel de la teoría, hazlo. Ahí está Jesús, un hombre concreto, de gestos, hazlo. Y entonces sabrás el mandamiento. Pero aquel hombre quedó tan desconcertado por la respuesta que tuvo que justificarse y le preguntó, ¿pero quién es mi prójimo? Como diciendo, ¿son los de fuera o son los del pueblo de Israel? Y Jesús no le responde, le explica la parábola del buen samaritano. Jesús explica siempre historias. Y ya lo sabéis, aquel pobre, un ladrón está desangrándose allí y pasa un sacerdote y se escaquea. Pasa un levita y también se escaquea, porque eso de la sangre, tengo que ir a misa. Pasa un samaritano, vaya ironía de Jesús, los enemigos del pueblo de Israel, los samaritanos, como si fuera un musulmán aquí, pues, y este es el que le atiende. Y se preocupa de él, lo lleva, le cura las feridas, lo lleva al hostal, y Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿quién de los tres, tu prójimo, del enfermo, del caído, aquel que le trató con misericordia? Hazlo. ¿Veis la pedagogía de Jesús? Ha hecho todo un diálogo para hacer que aquel hombre se deje de teorías, olvide su vanidad y baje a lo concreto. ¿Veis? Este es Jesús, que no solo es maduro, sino que ayuda a madurar a las personas. Y nosotros, que somos inmaduros, en la medida que leemos el Evangelio y nos dejamos impactar, pues podemos madurar también como este maestro de la ley. Luego hay otra parábola, otra controversia, que es la del tributo al César. Aquí hay más mala intención por parte de los saduceos, de los herodianos, que eran los colaboracionistas con los romanos, de la clase aristocrática. Quieren poner una trampa, porque el tema del tributo es polémico, ¿no? Y le dice, maestro, ¿hay que pagar el tributo o no hay que pagarlo? Es una trampa. Diga sí o diga no, está perdido. ¿Por qué? Porque si dice que hay que pagarlo, se pone en contra a los judíos, que la mayoría decían que no había que pagarlo. Pero si dice que no hay que pagarlo públicamente, se pone en contra de los romanos. Diga sí o diga no, está perdido. Pero Jesús, además de ser el Hijo de Dios, es un hombre muy inteligente, muy listo. Y no responde. Dice, dadme un denario. ¿De quién es este rostro? Del César. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto no se lo habrían preguntado. Es decir, pagar lo que toca, tal, pero no divinicéis al emperador, solo Dios es divino. Claro, pagar el tributo implicaba aceptar la divinidad del emperador. ¿Veis qué genialidad? Pero aquí ha cortado la trampa de una manera seca porque no había buena voluntad, a diferencia del maestro de la ley anterior. Jesús no trata igual a todo el mundo, lo trata según las necesidades y las circunstancias. Eso es un buen pedagogo, un hombre maduro. Bien.
Bien, luego está el caso de Marta y María, que es otra situación más familiar. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, amigos íntimos. Jesús se hospedaba en su casa cuando iba a Jerusalén. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Y entonces, sabéis la situación, ¿no? Han acogido a Jesús, María está a los pies como discípula escuchando, acogiendo al huésped, y Marta está haciendo la gran cena. Y para ella lo prioritario es darle cosas a Jesús. Los católicos queremos darle cosas a Dios. En vez de recibir de Dios, queremos darle cosas, sacrificios, ofrendas. Pues Marta quiere darle cosas a Jesús, la gran cena, y está tan convencida de que esto es lo que hay que hacer, que atabalada y nerviosa le dice a Jesús: ¿No te importa que me haya dejado sola aquí a hacer la cena? ¿No te importa? Dile a mi hermana que venga. Le da órdenes a Jesús. Dile a mi hermana que venga. ¿Cómo se cura una mujer así, afectivamente herida y atabalada? Pues Jesús es un maestro, con ternura, con proximidad, con cariño. Una mujer que está afectivamente desorbitada solo se la puede curar con ternura. Y Jesús le dice: Marta, Marta, cariñosamente, estás muy atabalada y dispersa en muchas cosas, cuando solo una es importante. Y seguramente le diría, esto lo dice el Evangelio, pero le diría: ven aquí con nosotros, hombre, estemos un rato juntos, hablamos, y luego haremos 3 tortillas, porque lo importante no es la cena, lo importante es estar con Jesús. ¿Veis? No es que Marta sea la que trabaja y la otra la contemplativa, eso es un fallo de los padres de la Iglesia. No. El fallo de Marta es que sus prioridades son equivocadas. ¿Veis? Y Jesús las cura de manera muy diferente a como ha actuado en los otros casos. Jesús, como buen pedagogo, actúa en función de la situación y no es piñón fijo. Bien, Jesús, por lo tanto, tiene empatía, conoce la psicología de las personas, se pone en el lugar. Y esto es muy propio de la persona adulta, de la persona madura. Tiene experiencia y sabe situarse en la problemática del otro, ¿no? Bueno, otra escena de profunda madurez de cómo es Jesús es el lavatorio de los pies, Juan 13, el Viernes Santo. Allí Jesús, en la cena de despedida, se levanta, se pone la toalla con una jofaina y empieza a lavar los pies de sus apóstoles. Era el trabajo de los esclavos no judíos. Era una humillación. Y Jesús, que es el Maestro y el Señor, se pone a lavar los pies. Los discípulos se quedan, no lo entienden, y Pedro no lo entiende. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? No. Si no te lavo los pies, no tienes nada conmigo. Puedes ser discípulo mío. Entonces Pedro, echado para adelante: no, entonces sí, lávame hasta la cabeza, todo, venga. Pero no, el que ya se ha lavado solo necesita que le laven los pies. Y esto, si leéis otro texto de Juan, el que está limpio es el que ha escuchado la palabra de Dios. Por tanto, los discípulos están limpios, se han lavado, porque han escuchado la palabra de Jesús a lo largo de 3 años. Y solo necesita Pedro que le lave los pies. Pero dejarse lavar los pies por Jesús es la misión del discípulo. Y no hacer, sino dejarse hacer. ¿Veis? Aquí Jesús nos da un ejemplo magnífico de lo que es el amor cristiano. Es un amor desde abajo, humilde, sencillo. Y Jesús no disimula su condición. Dice: si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también debéis hacerlo los unos a los otros. Felices de vosotros si lo hacéis así. Es una bienaventuranza. Felices de vosotros si os amáis de esta manera. Bien, y luego, otra de las características básicas de Jesús es la no violencia. Es un hombre que nos ha enseñado la mansedumbre, que queda muy bien dibujada en las actitudes, en la pasión. En Mateo 5 nos da un repertorio de las actitudes que luego en la pasión él pondrá
por obra. Si te hacen caminar 1 milla, tú camina 2. Si te piden el manto, tú da también la túnica. Esta es la manera de romper la lógica de la violencia. Y luego dirá, de una manera sorprendente, amad a vuestros enemigos, rezar por los que os odian. Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo. Os pareceréis a Dios, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Esto es extraordinario. Esto cuesta nuestra lógica racional, pero solo se pone paz de esta manera. Y para ello es necesaria la fe. La fe no es creer lo que no se ve o creer una serie de doctrinas. La fe es aceptar que Jesús tiene razón cuando dice estas cosas tan locas. Eso es tener fe. Porque para amar, para poner en práctica el amor a los enemigos, primero es de creer que tiene razón Jesús, porque no es evidente. Pero cuando lo practicas, te das cuenta que tiene razón. Eso es la fe. ¿Veis? Ahora, cuidado, Jesús no dice que seamos amigos de los enemigos, eso es imposible. Amar quiere decir buscar el bien del otro y hacerlo. Por tanto, yo puedo buscar el bien de mi enemigo y rezar por él, no ser amigo. Y la única razón que da Jesús para esto es: así seréis como Dios. La única. Dios actúa así, a través de Jesús. Y en las actitudes de mansedumbre de la pasión lo tenemos encarnado. Las actitudes en la pasión son de profunda mansedumbre, pero lúcidas. Porque cuando le pega una bofetada a aquel soldado, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me pegas? Si he actuado mal, dime en qué. Pero si he actuado bien, ¿por qué me pegas? Lapidario. Y redujo la violencia de aquel hombre con una simple frase. ¿No? ¿Qué frase? ¿Veis? Este es Jesús. Es una persona fascinante. Una persona de la que uno se enamora con facilidad. Y luego, en el culmen de esa actitud de amor a los enemigos, Jesús desde la cruz está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le están matando, pero perdónales porque no saben lo que hacen. Está disculpando a sus agresores, que le están matando. Qué diferente es cuando recibo una ofensa, una agresión, que yo diga: la madre que te parió, o no hay derecho, o mira este tío lo que está haciendo. Qué diferente es si digo esto, con lo cual alimento el resentimiento, a que digo: no sabe lo que hace. Disculpo la actitud agresiva y entonces baja el resentimiento. ¿Veis? Esto es Jesús de Nazaret, un hombre profundamente práctico, que lo que dice y hace sirve para la vida. Y luego, en la resurrección, en las apariciones, ni una palabra de tirar en cara nada. Les podía haber dicho a aquellos de Juan 21, el desayuno en el lago, les podía haber dicho: bueno, ya está bien, ¿no? ¿Me habéis dejado solos? Nada. Les podía haber dicho: bueno, no me lo volváis a hacer esto, ¿no? Nada. Ni un echar en cara, nada. Sino que con aquel desayuno al lado del lago rehace la amistad que ellos habían roto. Y que el desayuno es Eucaristía. Porque el Señor resucitado dice: coge el pan, lo parte y lo reparte. Por tanto, la Eucaristía también contiene el perdón incondicional del Señor resucitado. Y al final de este texto, que es maravilloso, está la conversación con Pedro. Pedro lo había negado 3 veces, ¿no? Bueno, pues no le echan nada en cara. Lo único que le pregunta es: ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces. Curando las 3 negaciones. Lo único que nos pide Jesús es: ¿me amas? Bueno, si me amas, pues ama a los que yo he dejado a cargo tuyo, ¿no? Pero no nos pide coherencia moral, no nos pide virtudes ascéticas, no nos pide nada. Solo nos pide: ¿me amas? Y es fácil. Bueno, Jesús es una persona fascinante, y se llega a asimilar
las actitudes de Jesús por fascinación, por enamoramiento y a través de la imaginación. Me explico. Paul Ricoeur, que era un filósofo y biblista muy bueno, decía: el cambio de nuestra vida, la mejora, el crecimiento, se realiza en la imaginación. ¿Por qué? Porque si yo leo la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, y me la imagino allí dentro, y quedo fascinado con las actitudes del padre, quedo enamorado con aquella locura de amor que abraza al hijo que le había pateado toda la hacienda, si yo me imagino aquella escena y me enamoro de las actitudes del padre, eso lo encarnaré en mi vida por fascinación. Igual que todas estas actitudes de Jesús que hemos narrado brevemente, si quedo fascinado por estos gestos de Jesús, por sus palabras, por enamoramiento lo encarnaré en mi vida. Porque no cambiamos por imposición moral, no cambiamos por exigencia, ni por propósitos cuaresmales, no. Cambiamos por fascinación. Y eso se realiza en la imaginación. Por eso es tan interesante en los ejercicios espirituales, si los hacéis, hacer esta meditación, esta contemplación que viene del mundo franciscano y cisterciense, que es como si presente me hallare. El San Ignacio de Loyola lo tiene en sus ejercicios, pero esto está sacado de la tradición franciscana y cisterciense, San Bernardo y demás. ¿En qué consiste? Consiste en el texto bíblico, meterme con la imaginación como si presente me hallare, y ver cómo los personajes actúan y yo actúo con ellos. Esta contemplación en que yo me meto dentro de la escena contemplada es fantástico. Es una manera de llegar a lo hondo de nuestro corazón, al subconsciente que dirían ahora, y a cambiar por fascinación, por enamoramiento de unas escenas imaginadas. ¿Por qué os pensáis que Jesús explicaba parábolas? Porque somos seres constituidos narrativamente. ¿Qué es lo que soñáis cuando soñáis? Películas, ¿no? Porque nuestro subconsciente está habitado de películas. ¿Qué es lo que nos afecta para cambiar? Las películas, las narraciones, los cuentos, ¿no? Por eso Jesús explicaba. Primero hacía gestos. El ejemplo hace mucho más bella que la palabra, el ejemplo. Pero la narración es un ejemplo narrado, imaginado. Bueno, pues Jesús así es como nos invita a cambiar, haciéndonos enamorar de sus gestos y de sus narraciones, que son preciosas. ¿Cuál es el secreto de Jesús para hacer las cosas que hacía? Bueno, pues su íntima relación con el Padre. Jesús y el Padre van juntos, ¿no? Yo estoy en ti y tú estás en mí, dice San Juan. Y como yo estoy en ti y tú estás en mí, vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Eso es la vida cristiana. Participar gratuitamente de la relación que tiene Jesús con su Padre. A eso ha venido Jesús, a invitarnos a participar de esa relación, a invitarnos al banquete de la Trinidad. El secreto de Jesús es su íntima comunión y amor mutuo con el Padre. Y eso lo vemos en las parábolas. Porque la parábola del hijo pródigo, Jesús no la saca de Palestina. El paisaje de Palestina está ambientada en Palestina, pero ¿qué padre de Palestina o qué padre de hoy en día actúa como el padre pródigo, como el padre del hijo pródigo? ¿De dónde lo saca Jesús? La relación con su padre. Su padre es así y lo explica con la parábola. Y la parábola de aquella del que cobra igual el último que el primero, de los obreros de última hora. ¿Qué capataz de este mundo actúa de esa manera? Jesús eso no lo ha sacado de Palestina. ¿De dónde lo ha sacado? Su padre es así. Por tanto, las parábolas de Jesús, lo que hace y dice Jesús, sale de su conocimiento de cómo es el Padre. De manera que tenemos un reflejo de cómo es Dios en lo que hace y dice Jesús, en las historias que explica. Y por ejemplo,
del sembrador. ¿Qué campo de Palestina y de Cataluña, por muy fértil que sea, da el 100 por 1? El 30, vale, pero el 100 por 1, ¿cómo lo sabe Jesús? Porque sabe que el reino de los cielos es fecundo. ¿Veis? Por tanto, Abba y reino son las dos caras de una misma manera. Esto lo saqué de John Sobrino en un libro magnífico que tiene, que se llama Jesús de Nazaret. No, Jesús de Nazaret no. Jesús el liberador. Abba y Padre son la misma realidad. Bueno, por tanto, el secreto de Jesús es este y se materializa en el bautismo. La experiencia que tiene Jesús en el bautismo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, es la fuente de toda su serenidad, de su actitud, de su madurez. Saberse incondicionalmente amado por Dios a través de Jesús es la fuente de crecimiento y madurez. Igual que con los alumnos o con los hijos. Los hijos o los alumnos no crecen por imposición moral. Son pequeños quizás sí, pero se crece cuando se saben incondicionalmente amados, ¿no? Bueno, pues eso. Y finalmente, ¿cómo asimilar estas actitudes de Jesús? Bueno, pues en relación con Él, ya os lo he dicho, de manera salpicada. En relación íntima con Jesús, a través de la lectura orante del Evangelio, yo puedo asimilar todas estas actitudes de Jesús y madurar gracias a las actitudes de Jesús. Como María. María, dice el texto de Lucas, cuando ve venir los pastores, María meditaba amorosamente en su corazón todas estas cosas. Las guardaba en su corazón y las meditaba. Por tanto, rumiar internamente todo lo que nos pasa en la vida, que también es palabra de Dios, y lo que leemos en el Evangelio es lo que hace que se vaya construyendo y creciendo mi interior. Porque maduramos en el interior y nos enfrentamos a lo exterior con lo que hay dentro. ¿Vale? Conclusión. El proceso de maduración es una cosa lenta. Y la evangelización también. Esto es una neura mega, porque se habla mucho de evangelización y si queremos tener discípulos, si queremos llenar las iglesias, rápido. Eso es una inmadurez. Nosotros crecemos lentamente y la evangelización y la comunicación de la buena noticia es un proceso lento. Y si no lo creéis, vayan ustedes al Evangelio Nuntiandi de Pablo VI, hace más de 50 años. Ahí está todo dicho. Todo lo que hemos hecho después es repetición. La evangelización es un proceso lento, muy lento, que empieza por el testimonio, por el ejemplo, que es lo que construye de verdad. Y luego tiene diversas etapas. Por tanto, nuestra maduración también es una cosa lenta y compleja, que depende de todo lo que hemos dicho, pero también de nuestra reacción con los acontecimientos. Nosotros somos como un hierro dúctil, que se va tomando forma con los golpes que recibimos del exterior, los golpes o caricias. Con las reacciones a lo que recibimos de la realidad, vamos construyendo nuestro ser interno, ¿verdad? Ahora, hay personas que no toleran que lo exterior le afecte. Para no sufrir, ponen una coraza, como aquel caballero de la armadura oxidada, aquel cuento tan bonito. Una coraza que nada te afecta. No sufres, pero no creces. Entonces, madurar depende de cómo yo acojo los golpes de la vida y las alegrías de la vida. Que no tengo coraza. Y finalmente, siguiendo con el símil agrícola, la planta da fruto maduro en la medida que esté unida al tronco. Juan 15, la vid y los sarmientos. ¿Cómo fecunda, cómo da fruto el sarmiento? Porque está unido al tronco que es Jesús y su espíritu, su savia, corre por nuestra sangre. Si el sarmiento se separa del tronco, pues se seca y se muere. Pues nosotros igual, en la medida que nos separemos de Jesús, nos morimos.
Si queremos vivir, madurar, crecer y estar vivos, hay que estar bien unidos al tronco. Porque el que está en mí y yo en él da mucho fruto. Y ya está, me han sobrado 5 minutos. Gracias. Han escuchado una conferencia de Josep Manuel Vallejo, dada en el cuarto encuentro teológico Dios Fuente de Madurez, organizado por la Colegiata Cielo en la Tierra y la Universitas Albertiana en mayo 2026. Gracias por escuchar.